Vamos a comenzar porque nos hagas un balance rapidito de cómo sientes que va tu campaña. La última vez que conversamos era sobre la postulación. Ahorita ya tienes un mes siendo candidato. ¿Cómo ha avanzado tu campaña? Que hemos visto haciendo declaraciones públicas, planteando algunas propuestas. ¿Cómo la evalúas tú? Bueno, nuestra campaña es de mucho contenido. Nosotros queremos darle contenido al cambio político y por eso hemos hecho propuestas y vamos a seguir haciendo propuestas de cómo solucionar los problemas que aquejan al pueblo venezolano. Ese es el color de nuestra campaña. Una campaña que impulsa un gobierno de unidad nacional para resolver los problemas de la gente. Y queremos explicar cómo lo vamos a hacer. Hemos hablado de descentralización como un elemento fundamental para la solución de los problemas de la gente, para reordenar el Estado, para reinstitucionalizar el Estado y profundizar en la colaboración entre los poderes nacional, regional y municipal. Hemos hablado del servicio eléctrico y lo necesario que hay que hacer allí para resolverlo como un eslabón principal en la cadena, porque si no resolvemos el tema energético, de energía eléctrica, no podemos desarrollar el país. Tenemos un déficit importante de energía y a menos que lo resolvamos en el primer año, pues entonces, ¿cómo hacemos para reimpulsar la industria si no tenemos energía eléctrica? ¿Cómo reactivamos petróleo, siderúrgica, acero, aluminio? ¿Cómo hacemos eso sin energía? Entonces, hemos empezado por allí, porque creemos que es un primer eslabón, y hemos empezado con los dos temas, energía eléctrica y descentralización, porque planteamos una descentralización en el servicio eléctrico como elemento fundamental, un cambio en el modelo de gestión. No se trata solo de invertir, sino de cambiar el modelo de cómo se gestiona. Y en este caso creemos estar en lo cierto, no solo porque teniendo diferentes empresas que se encargan de esas áreas regionales, como existía Edelca, sí, claro, y Enelven y no sé qué. Sí, pero no solo eso, sino también abrir al sector privado su participación, porque las inversiones que haya que hacer, que son importantes, no las puede hacer el Estado porque no tiene para eso. Si esperamos que el Estado tenga, nos va a pasar lo mismo. No, vamos a abrir eso. En ese esquema, ¿cómo queda Corpoelec? Corpoelec sigue existiendo como matriz. Tiene que haber una matriz del servicio eléctrico que coordine, supervise, que maneje el mercado de energía, que genere instrucciones para todo el sector, el sistema eléctrico interconectado, pero queda descentralizada y desconcentrada, como era antes. Yo, que he vivido buena parte de mi vida en Maracaibo y también en Caracas, te puedo hablar de la electricidad de Caracas y te puedo hablar de Enelven en Maracaibo. Eran empresas estupendas y que crecían al ritmo que crecía el consumo, la demanda, nunca había apagones, nunca había nada de eso. ¿Por qué? Porque era manejado regionalmente. Yo ofrezco entregarle a la mancomunidad de gobernador y alcalde, los trabajadores y la sociedad civil la dirección de empresas estatales en cada una de las regiones en función de que esto avance de una manera distinta. Ahora, esto no lo estoy inventando yo, esto lo hizo todo el mundo. Los únicos dos países en toda, escucha bien, América, Europa, Asia, África del Norte y Oceanía, que tienen el servicio centralizado, y como lo tenemos en Venezuela, son Cuba y Venezuela, no hay nadie. Todo el mundo cambió, avanzó. Pero te decía que el balance, entonces, yo me siento contento con lo que estoy haciendo. Mi campaña es una campaña difícil, estamos en un ambiente muy polarizado, y no soy yo precisamente el polarizante. Es una campaña complicada, pero es una campaña en la cual pretendo aportar para el país soluciones y aportar y crecer en una política. ¿Cuál es la política? Unidad nacional. ¿Cuál es la búsqueda que nosotros tenemos? Empujar una candidatura, pero responsable, advirtiéndole al país lo necesario que hay que hacer para resolver los problemas de la gente. ¿Quién es el polarizante? Bueno, hasta ahorita se ven las encuestas. Se ven las encuestas que el voto se encuentra polarizado entre el gobierno, es decir, el candidato a la reelección o a la continuidad, Maduro, y el señor Edmundo y la plataforma que va reflejada en la tarjeta de la MUD. Eso es lo que yo he visto en encuestas. Y a propósito, veo muy claro la victoria opositora, es la verdad. Yo lo veo desde el principio porque me he mantenido en contacto con la gente
y veo, sobre todo en las clases populares, donde será mi campaña, haré campaña allí principalmente, en esas clases, allí se ve que hay un descontento increíble y que hay un repudio a la continuidad de este estado de cosas. De tal manera que el adversario principal de Maduro es su propia gestión, es su propio, el propio desarrollo de su política que ha acabado con el país. ¿Qué significa para un candidato presidencial, en este caso para usted, ver esas encuestas donde aparecen otros nombres, pero el suyo no? Bueno, aparece, pero abajo todavía. Bueno, exacto, bastante abajo. No, mira, yo soy un político. Yo no tengo ni codicia económica ni codicia política. Yo quiero el poder de la presidencia de la República y lo estoy buscando porque quiero cambiar a mi país. Pero por supuesto, siempre he dicho, si mi mensaje no llega porque, bueno, por la polarización o porque no hablo el mismo lenguaje de la gente o por lo que sea, yo voy a aprender, voy a crecer como ser humano en esta campaña, entendiendo mejor a mi país y ayudando, no siendo un obstáculo para el cambio político, sino un promotor, fíjate bien, del cambio político en unidad nacional. Porque, repito, no veo cómo Venezuela va a salir del problema que tiene si sigue en el conflicto permanente. Yo quiero ser el presidente que construya el postconflicto. Y en ese sentido, para eso trabajo todos los días. Cuando usted se inscribió, distintas voces han dicho, la candidatura de Enrique Márquez es una candidatura de un por si acaso. Por si acaso a Edmundo González lo inhabilitan, por si acaso la tarjeta de la unidad desaparece, por si acaso pasa lo que sea con respecto a una candidatura que, como usted bien lo dice, está polarizando con Nicolás Maduro. ¿Usted ve su candidatura como una candidatura del por si acaso? Bueno, fíjate tú, hay mucha gente que me lo ha dicho. Sin embargo, cuando yo me postulé no lo hice coordinadamente con nadie. Yo me postulé porque tuve la oportunidad de hacerlo. Mucha gente lo intentó hacer y no pudo. Bueno, yo me moví, hice la diligencia que tenía que hacer y me postulé. Hoy en día reconozco que hay mucha gente que me ve así, pero a mí eso no me disgusta, me agrada, porque significa que tengo la aceptación del sector mayoritario en el país. El sector mayoritario del país es el que está descontento, quiere votar, quiere cambiar. Ese sector dice, caramba, vamos a construir opciones. Enrique es una opción. Bueno, me parece muy bien. Me parece bien. Yo estoy trabajando para convertirme en una opción real para la gente. Que la gente me vea como una opción de un político responsable, con un liderazgo que pueda aterrizar, pragmático. No quiero mezclar con ideología mi campaña. Mi ideología es el centro, mi ideología es la gente, mi ideología es la solución de los problemas. Por eso, si a mí me preguntaran cuál es el nombre de tu ideología, realismo radical. Ahora, hubo quien, cuando Antonio Carri dijo yo no soy caucho de repuesto, hubo gente que pensó se está refiriendo a Enrique Márquez. ¿Usted cree que se refería a usted? ¿O esa expresión cree que identifica su candidatura? La verdad que te digo, yo no entiendo a Carri a veces, no lo entiendo a veces, me parece que está disparándole a todo el mundo sin necesidad. Mi adversario es Maduro, mi adversario es el gobierno. ¿Cree que la candidatura de la plataforma unitaria en este momento está en peligro o no? Yo di una rueda de prensa hace poco y mencioné que creía que había peligros, que el proceso estaba amenazado. ¿Y por qué? Y lo sostengo hoy todavía. ¿Por qué? Pero el proceso, no la candidatura. No, el proceso como tal, pero puedo darte detalles de cuáles creo yo que son esas amenazas latentes. Pero ¿por qué? Quiero entrar antes a decirte por qué creo que está amenazado. Está amenazado porque por primera vez el gobierno nacional, la revolución, el madurismo, se encuentra frente a un dilema. Ese dilema es muy sencillo de explicar. Estoy perdiendo la elección. ¿Qué hago? ¿Entrego o juego para no entregar? ¿O juego para permanecer en el poder a pesar de que el pueblo ya no me quiere? Y yo he advertido de que existe ese peligro, de que ese dilema el gobierno lo resuelva como no lo tiene que resolver. Y en ese caso, el peligro latente es precisamente la judicialización de los partidos, en el caso de la MUD, o la eliminación
Si vimos lo que pasó en Barinas, pues cualquier cosa puede ocurrir. Yo digo cualquier cosa, pero, y por eso en esa misma rueda de prensa señalamos que había que construir antídotos para eso. Por supuesto, yo le recomendaría al presidente de la República, aprovecho este canal para hacerlo, que acepte su destino, que si pierde reconozca y que abra paso a un gobierno diferente. Si el gobierno me toca encabezarlo a mí, yo voy a cambiar los códigos de comunicación con mi adversario por completo. Yo quiero hacer un gobierno de unidad nacional que incluya sectores del chavismo, para poder hacer las paces entre nosotros y empujar un país distinto. Y sí creo que Maduro debe dejar de escuchar las voces que en algún momento le han aconsejado o le han sugerido que puede quedarse en el poder a pesar de que el pueblo ya no lo quiere. Eso es muy peligroso, porque yo no creo que Maduro tenga hoy en día capital político para una jugada de ese tipo, y entonces lo que podría es meter al país en un problema mayor. Entonces yo sí creo que hay que ser pragmático y reconocer cuando se perdió el favor popular. Yo de hecho le traía dos preguntas. Una era, ¿qué peligros cree usted en específico que enfrenta el proceso electoral? Sí. Y se lo pregunto si lo ve por un tema de calendario, por un tema meramente político de el gobierno no le dan los números, o si cree que hay un problema técnico en el camino. Yo no veo problemas técnicos en el camino. Si se inventaran esos asuntos es precisamente para generar desasosiego e inestabilidad. Yo no veo ningún problema técnico. El CNE es un órgano técnicamente muy solvente, las máquinas de votación existen, están allí, estamos en plenas auditorías, hay normalidad en el funcionamiento del CNE, de tal manera que problemas técnicos no veo. Hubo una respuesta muy interesante también que dio hace poco el ministro de la Defensa, que se la dio ante las afirmaciones de algunas personas desde fuera del país. Él dijo, mira, nosotros no tenemos planteado tener conflicto con Guyana, y mucho menos que eso sea utilizado para romper la regularidad de lo que es el sufragio. De tal manera que yo, viendo eso de esa forma, entonces digo, el principal inconveniente que puede haber es precisamente que los actores que se sienten perdidos puedan generar algún tipo de inestabilidad en el proceso, utilizando a poderes del Estado que les son afectos para hacerlo. Yo llamo a que no se haga eso, porque eso lo que va a ocasionar es más problemas para la gente. ¿Y usted ve posible que las elecciones puedan cambiar de fecha? No que sean suspendidas, pero sí que sean postergadas. No hay razón para hacerlo. No hay razón técnica para hacerlo, ni política tampoco. Fueron convocadas. Yo en lo particular no estuve de acuerdo con que se convocaran en julio. Yo creo que debe haber de nuevo una tradición republicana, que las elecciones presidenciales se fijen el primer domingo de diciembre del último año del mandato presidencial. En este caso sería en diciembre. Pero como se pretende jugar con la fecha para encontrar descolocado al adversario, entonces se convocó antes, pero ahora el gobierno también se da cuenta de que la convocó antes y está perdiendo antes. Está perdiendo antes. Yo creo que lo principal en la democracia es reconocer al otro. El gobierno debe reconocer su situación, que se escudan mucho en el tema de las sanciones, tratando de eludir su responsabilidad. Pero lo cierto es que un liderazgo responsable tiene que reconocer sus errores. Y el gobierno de Maduro ha cometido cantidad de errores en su modelo de gestión. Te pongo un ejemplo, nada más, de nuevo con el servicio eléctrico. Los últimos 3 ministros, 3 generales, yo los respeto, son generales, han trabajado por la patria, lo que tú quieras, pero no saben ni papa de electricidad. En su vida han cambiado un toma corriente. ¿Cómo dirigen el Ministerio de Energía Eléctrica? ¿Por qué no buscar un ingeniero preparado, que haya dirigido empresas eléctricas, que sepa de los procesos, y ponerlo a dirigir un equipo que rescate esto? No. Entonces ahí están los errores, por eso estamos pagando todo esto, porque no hay gente profesionalmente capaz de enfrentar los retos en la salud, en la educación, en la energía eléctrica, el petróleo. Entonces yo abogo por una reprofesionalización del Estado, abogo por una despersonalización del poder y una despartidización del poder también. Yo no pondré mi cara en ninguna obra pública, no pondré mi cara en ninguna cuña del Estado. Eso es
un conflicto de intereses terrible y una utilización de fondos del Estado, de fondos de los venezolanos para promoción personal. Tampoco permitiré que lo haga un gobernador o un alcalde. Iré con una ley a la Asamblea para que se prohíba la personalización del Estado, de los municipios o de las gobernaciones. ¿Usted ha podido hacer durante este mes como candidato, ha podido hacer campaña con normalidad? Hasta ahora sí. Fíjate que estuve incluso en la Cota 905 y en Katia, sectores que otro era muy difícil entrar. Y sí hubo algo de policía que nos buscó, que nos tomó fotografía, alguna búsqueda de algunos civiles buscándonos, tomándonos fotos, pero pudimos estar allí, caminamos por sus barrios, por sus calles, preparamos sancocho en un patio de bolas criolla, conversamos con la gente sin obstáculos. Hasta ahora yo te digo, he podido transitar con libertad por los sitios que he ido. Estuve en Miguel Peña, allá abajo en Valencia, que es un sector también caliente, y pronto iré. Mi campaña va a ir dirigida principalmente a ese sector. ¿Por qué? Porque es el que más necesita de esperanza para cambiar al país, el que más ha sufrido también por todos estos años de desasosiego. Se lo pregunto porque en el caso de la plataforma unitaria están las denuncias y están los nombres de las personas que luego de una recorrido de campaña, una actividad de campaña en favor de la plataforma unitaria, entonces llega el SEBIN y se lleva detenidos unos cuantos. Eso es terrible, yo lo rechazo. Y me parece que el propio Maduro debería interesarse, decir, bueno, mira, ¿por qué se llevan preso a esa gente? Por hacer política, por amor de Dios. Eso es inaceptable. Lo conversaba hace poco en una entrevista que me hacían, y yo decía, porque alguien me decía, mira, pero esa gente está en golpe de Estado, está en magnicidio, está persiguiendo al presidente para matarlo. Yo digo, bueno, pero si hay esas pruebas, que le hagan un juicio en libertad, como establece la Constitución, y dándole el debido proceso y el derecho a la defensa, que se presuma su inocencia, como establece la Constitución y el Código Penal, pero no que te van a agarrar, te van a llevar al helicoide, te van a tirar en un barril sin fondo, no te permiten tener abogado, no te inician el juicio, eres un preso allí metido eternamente. Eso no tiene sentido, y el presidente de la República debería ocuparse de eso y llamar la atención de que eso no es. Mire, yo soy amigo de la señora Dinora Hernández, y yo le confieso que a mí me cuesta mucho a veces pensarla en una cárcel cuando es una persona demócrata, que es una persona de extracción muy humilde, muy trabajadora, y pensarla allí y que no le permitan tener un juicio en libertad, y que no le permitan tener un juicio, que está presa porque le dio la gana al fiscal. Eso no tiene sentido. Es lo que yo reclamo. Es lo que yo reclamo, y por supuesto estoy en completo desacuerdo con eso. Yo creo que el CNE, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todos tienen que garantizar igualdad en la política para todos nosotros. ¿Usted tiene resguardo estatal? No tengo. No tiene. No tengo ninguno. Edmundo González dijo que tiene, y bueno, evidentemente José Brito lo hemos visto que tiene. No, yo no tengo resguardo estatal. Ando con un señor que me maneja para poder, porque tengo que estar trabajando con el teléfono todo el tiempo. ¿Lo aceptaría si se lo ofrecen? Pues dependiendo de cómo me lo ofrezcan y para qué. Pero cuando llegue ese momento veré, ¿no? Ok, hablemos un momentito antes de entrar en propuestas específicas de campaña, lo que tiene que ver con observación internacional. Se está esperando que haya en los acuerdos con el Centro Carter, que haya un entendimiento allí, incluso con la Unión Europea. Vimos la solicitud que hace ahora la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista de como eliminar la invitación, recoger la invitación que ya se le había hecho a la Unión Europea de participar como observador. ¿Usted cree que el proceso va a contar con observación internacional? ¿Ha podido hablar con actores en ese sentido que de alguna manera garantizan que, mira, sí, más allá del ruido político, estos actores van a participar de esta observación internacional? Honestamente, yo no entiendo a veces al gobierno, no lo entiendo. La Unión Europea, haciendo un gesto importante, le levanta sanciones a unas personas. Y el gobierno dice, no queremos que nos levante nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? Si no quiere que levante sanciones, ¿por qué pide que se levanten las sanciones? La Unión Europea está respondiendo en un gesto positivo. Mira, le voy a levantar las sanciones a estos señores para enviarte un gesto, ¿no?
mira, si queremos que haga la elección, tenemos interés en la paz en Venezuela. Y entonces el gobierno dice, no quiero nada. Y el presidente de la Asamblea entonces, en un discurso muy airado, muy... A mí no me gustó ese discurso porque me parece muy... Se le notaba muy enfurecido, ¿no? Le pide al CNE que no haga... Ahora, el CNE es un poder autónomo. Poder autónomo, no debería estar sujeto a las presiones de la política. De tal manera que yo espero que el CNE, y así nos hemos comunicado y dicho, mira, nosotros sí creemos que tiene que venir la Unión Europea, el Centro Carter, la ONU y todo el que quiera venir. Ahora, por supuesto, hasta ahora lo que yo entiendo es que sí van a venir. Es que sí hay acuerdo para que vengan. Hasta ahora no ha sido interrumpido ese cronograma y deberían venir en el mes de junio, por lo menos todos los miembros de esas misiones, a empezar a chequear los aspectos técnicos, los aspectos políticos y a preparar su informe. Es lo que yo preveo. Es lo que si yo no preveo. ocurre, ¿qué pasaría? Bueno, eso no es un elemento importante, pero no es indispensable, es la verdad. Yo creo que eso es una garantía más. Y aparte que si no tenemos nada que ocultar, deberíamos abrirnos al mundo para que venga a ver, es la verdad. Pero si no vienen, pues tendremos que seguir hacia adelante. Tendremos que seguir hacia adelante. Yo creo que esto es un vía crucis. Esto es un vía crucis, pero hay que mantener una posición. La posición es, vamos a votar. No importa las circunstancias en que lo hagamos. ¿Por qué? Porque la circunstancia peor la tiene el gobierno. No lo quiere el pueblo. Me decía hace un minuto que donde hará campaña es en sectores populares. Principalmente, quiero decir. Sí, no, pero me llama la atención el uso del verbo en futuro, porque le quedan 65 días de campaña, no es mucho. Entonces, sí. ¿cómo siente que le queda poco tiempo para hacer ese trabajo? ¿Cómo se organiza con ese calendario? Me gustaría que fuera más larga la campaña para poder desarrollar mejor las cosas. Yo por eso decía, prefería que fuera en diciembre. Pero bueno, haré lo que pueda hacer en el tiempo que me queda. En ese tiempo estaré con una campaña de muchos contenidos, estaré con una campaña de aproximación a los más débiles, a las zonas populares, hasta que pueda hacerlo. Por supuesto, no hay tiempo para nadie. Maduro a lo mejor también quiere más tiempo, porque cree que puede cambiar los números, pero mi noticia para él es que esos números no lo va a poder cambiar. ¿Cómo se imagina usted una transición en Venezuela? La única transición que puede haber en Venezuela es acabando con el manejo del conflicto como lo hemos manejado hasta ahora. La única transición que yo veo es con un gobierno de unidad nacional, y por eso lo he ofrecido. Yo no estoy ofreciendo, me ubico en un pedestal y ofrezco el perdón a todos aquellos. No. Yo digo, vamos a trabajar juntos a resolver el problema. Porque en este caso en particular, en Venezuela, es la forma más inteligente de resolver. Imagínate tú que se pretenda imponer una transición. Es decir, yo gano, y desde el 29 de julio empiezo a imponer una transición. Empiezo a decir, la transición es así, A, B, C, D, cambio esta ley, cambio lo otro. ¿Qué va a pasar con los otros 4 poderes que están en manos, en este caso, afines al oficialismo? Van a bloquear la transición. Por eso yo planteo una transición compartida. La transición no puede estar solo en manos de la oposición, porque si está en manos solo de la oposición va a ser bloqueada. Igual que tampoco puede estar en manos solo del gobierno. Y yo creo que aunque niego esa posibilidad por temas numéricos y políticos, si ganara Maduro, él tiene que liderar una transición también, pero yo no creo que tenga la capacidad para hacerlo, el apoyo nacional e internacional para hacerlo. Por eso me planteo el hecho de que la transición, la única manera es que la dirija la oposición, pero en unidad nacional, construyendo esos elementos de unidad nacional. ¿Cuál sería el rol de personas que hoy están en el oficialismo en un gobierno de unidad nacional? Bueno, incorporados al gabinete. Muchos de ellos pudieran estar. Tienen que cumplir tres elementos desde mi punto de vista. Profesionalismo, saber de lo que van a hacer, saber lo que vayan a hacer. Segundo, trabajo, hay que trabajar mucho. Y tercero, honestidad.
En ese caso, la honestidad es fundamental porque es el tema de la corrupción. Una de las cosas que yo haría en un gobierno que me permitiera dirigir el pueblo venezolano es que yo al Contralor no lo pondría yo. No sería afín a mi corriente política, porque estaría yo cometiendo un grave error, porque entonces estaría yo auspiciando la corrupción de mis colaboradores. No, yo quiero un Contralor que de ser posible sea contrario a mí, para que controle a mis colaboradores. Porque un presidente no puede controlar a todo el mundo, pero si tiene la ayuda del Contralor y del fiscal sí puede. Y la tradición republicana, no solo en Venezuela de la Cuarta, sino en países hermanos, es que la autonomía de la Contraloría y de la Fiscalía con respecto al Ejecutivo es fundamental para la separación de poderes. Y en ese caso yo auspiciaría personalmente como presidente que esa separación de poderes exista para garantizar que la honestidad de mis funcionarios se mantenga en el tiempo. De tal manera que no niego que puedan existir personas, porque por ejemplo, si yo busco un médico especialista en salud pública para dirigir el Ministerio de Salud o una médica, no puedo fijarme si se viste de rojo, blanco o azul. Tráigame los currículos, el mejor ese va. Claro, pero para bailar hace falta dos. ¿Usted siente que en el oficialismo hay apertura para que eso pase, que haya figuras allí de las que vemos en algunos casos dando discursos airadamente en defensa de y en contra del otro, dispuestos a, mira, sí, vamos a construir un espacio de unidad Bueno, nacional? yo los invitaré a bailar e insistiré y trabajaré en esa dirección. Porque lo otro es entregarse al conflicto, es decir, es imposible solucionar el conflicto. Esto no tiene una solución y yo me niego a eso. Yo creo que en el chavismo hay mucha gente consciente de lo que hay que hacer y que está dispuesta a trabajar para recuperar a su país. Porque yo diferencio incluso el chavismo del madurismo. Este no es un gobierno chavista, es un gobierno madurista. El chavismo es mucho más grande y partiendo de allí yo planteo que la incorporación de sectores al gobierno tiene que ser basado en la preparación, en su voluntad política de construir todo esto. Por supuesto, habrá sectores que no puedan estar porque no quieren estar, pero sí hay muchos sectores, y me consta, que van a querer estar allí y contribuir. Yo no pienso, cierro la idea con esto, yo no pienso que sea posible eliminar el conflicto. El conflicto va a continuar, pero sí lo podemos gerenciar o manejar. ¿En cuál marco? El marco de la Constitución. De la Constitución, porque el conflicto lo llevamos fuera de la Constitución. Eso descartaría entonces, en el planteamiento que usted hace, un escenario constituyente. ¿Usted descarta que eso sea necesario? Bueno, Enrique Márquez, presidente, solo llamaría a una constituyente si tengo acuerdo nacional para hacerlo. Porque si no, la constituyente lo que se convierte es un estimulante del conflicto. Y yo creo que eso hay que eliminarlo. Empezando porque, y si Dios me da la oportunidad, yo trataré de convencer a los políticos venezolanos que limitemos la facultad del presidente para convocar constituyentes. Porque es muy fácil en Venezuela convocar una constituyente. Y es que eso no debe ser así, pues que vamos a estar cambiando la constitución a cada rato. No, yo no creo en eso. Y solo lo haría si tenemos un acuerdo, por ejemplo, y no hace falta una constituyente, una reforma. Por ejemplo, yo propondría la eliminación de la reelección indefinida de inmediato. ¿Por qué? Porque no creo en eso. Creo que eso nos va a traer más problemas si lo dejamos. En el escenario en que Nicolás Maduro pierde una elección, que se abren un montón de aristas de qué pasaría, ¿no? Primero tenemos, y ya le voy a preguntar sobre esos 6 meses, 5 meses y fracción, hasta la juramentación de un nuevo mandato y tal. Pero, ¿qué rol cree usted, dónde ubique usted a Nicolás Maduro a partir de que entregue una presidencia? En la oposición. En la oposición. Primero, yo acompañaría a todos los sectores que se sientan afectados por las sanciones a regularizar las cosas. Yo no creo en las sanciones internacionales que vengan a solucionar inconvenientes. Por supuesto, hay temas individuales en la Corte Penal Internacional que no es jurisdicción de un presidente de la República hacer nada allí. Pero yo sí creo que hay que buscar la paz. Yo lo veo liderando la oposición a mi gobierno,
pero no significa eso que no se le abra las puertas para escuchar planteamientos. Y yo no trataré a Maduro como él nos ha tratado a nosotros, que nos ha tratado de aniquilar desde el gobierno. Muy al contrario, yo no creo en la aniquilación. Yo renuncio a la revancha y a la venganza. Me parece que eso no tiene sentido. Soy padre de familia y yo en mi casa nunca les he enseñado a mis hijos que en la revancha y en la venganza hay posibilidades personales. Si hay un problema con un vecino, no voy a buscar un fusil. Me entiendo con él. ¿Y por qué si lo hacemos en nuestra casa, en nuestro día a día? Entonces sí vamos a pretender aniquilar a nuestro adversario político. Eso no tiene sentido. Ningún sentido práctico ni pragmático. De tal manera que yo sí veo a Nicolás Maduro en libre ejercicio de sus derechos constitucionales, haciendo oposición y aspirando al poder cuando venga, si es que su partido lo apoya. Sería un opositor con una orden de captura de Estados Unidos y una acusación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una solicitud de búsqueda, ¿no? Sí. ¿Cómo lidiar con eso? Sí. Siendo que Sí. habría que hasta entrar en ese diálogo con Estados Unidos. ya nos ha llevado el conflicto. Yo digo, yo sería un presidente que buscaría arreglar esos casos y lo haré con el corazón en la mano y tratando de arreglarlo. Pero por supuesto que el conflicto ha traído esos problemas. Ahora, ¿eso significa entonces que Maduro se va a quedar en el poder porque está sancionado y va a hacer lo que sea por quedarse en el poder? Yo estoy en desacuerdo porque entonces eso lo que le trae es sufrimiento a su pueblo. Y yo apelo, a pesar de que creo que a Maduro se le ha endurecido el corazón, tiene el corazón de piedra, a pesar de que lo creo, yo apelo a su inteligencia para que se dé cuenta que un gobierno de él es inviable y que un tercer mandato, escuchemos bien, tercer mandato de Maduro en fila, lo que le trae problemas al país y que debe haber una alternabilidad democrática, es lo que estamos planteando. Se ha hablado que en ese escenario de una transición hay que lidiar con los temas que tienen que ver con posibles amnistías o no, justicia transicional o no, y cuotas de impunidad o no. ¿Cómo usted ve ese proceso? Mira, yo creo en la justicia. La justicia es un prerequisito para la paz. ¿Hay paz? Si yo me siento bien tratado por la sociedad, por la justicia. En este caso yo abogaría por justicia que se pueda adaptar a las circunstancias. Los expertos lo llaman transicional. Sin embargo, el gobierno hasta ahora no ha querido hablar de eso. Yo respeto eso. Yo respeto que el gobierno no quiera hablar. Yo como presidente lo hablaría. Pero no como algo rimbombante en la política, no. En el diálogo con los sectores, para tratar de ir arreglando las cosas. Fíjate lo que pasó en Colombia. En Colombia, a pesar de tener más de 60 años en conflicto armado, el país no fue destruido tanto como el nuestro en 25 años de conflicto político. Pero en Colombia hay un proceso de paz. Y el emblema del proceso de paz es que Colombia tiene un presidente que viene de la fila de la guerrilla. Entonces, eso es algo que a nosotros nos debe hacer pensar hasta qué punto la paz beneficia a un pueblo. Entonces, yo sí percibo que aquí hay que construir elementos de paz basados en una justicia. No creo en la impunidad, pero sí hablaría de amnistías electorales, amnistías políticas, amnistías generales, siempre que eso sirva para preservar la paz de la política. ¿Y qué le respondería entonces a quienes han respondido a esas propuestas de amnistías generales? Básicamente víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas que son deudos de gente que ha muerto en cárcel o fuera de ella por el mismo conflicto político, y bueno, que hace poco, a raíz de una propuesta que hizo Víctor Álvarez de un acuerdo entre candidatos, hubo una respuesta de familiares diciendo, un momento, aquí hay responsabilidades que no es que ni siquiera han sido investigadas, o sea, que habría que investigarlas y llegar a castigos. ¿Cómo armonizar el deseo de no impunidad, pero también las probables necesidades de amnistía? No, mira, eso es un problema muy complejo, porque es un problema muy humano. Y por supuesto, allí entra la corresponsabilidad
personal y del Estado. En algunos países lo han resuelto a través de la Comisión de la Verdad o las leyes de punto final, la ley del perdón, la ley del olvido, que nacen luego de un proceso de diálogo y conversaciones en la sociedad. Es decir, yo por supuesto que creo que un violador de derechos humanos tiene que ser castigado, por amor de Dios. Yo claro que lo creo, pero tiene que haber una línea que tracemos en conjunto para romper los retrovisores, porque si seguimos mirando a los retrovisores como la manera como lo estamos haciendo, no vemos el futuro de nuestro país, y no lo vemos efectivamente porque nos estamos concentrando en el pasado de una manera obsesiva, diría yo. Por supuesto, repito, mi gobierno auspiciará la justicia, pero también auspiciará la paz. En función de eso, al buscar la intersección, no es sencillo. Yo no digo que lo tenga resuelto, porque no soy yo. Yo sencillamente voy a impulsar, voy a proponer, pero tiene que haber un acuerdo de la sociedad para hacerlo. ¿Cree que si Maduro pierde las elecciones, se acaban las sanciones internacionales, las que afectan la economía venezolana, más allá de las personales? No, yo creo que hay que luchar para quitarlas, aún con un gobierno de la oposición, porque va a haber todavía muchos problemas, y yo me comprometo, me comprometo a que si pierdo, acompaño al que esté presidente a que le quite al país. Aunque sea Maduro. Aunque sea Maduro, porque no creo en las sanciones. Las sanciones le han servido mucho al gobierno como elemento discursivo y no le han servido en nada a la oposición para cambiar el gobierno. De tal manera que hay doble razón política para que la oposición se monte en el cese de las sanciones. Usted, de ganar la elección, ¿pretendería tener un periodo completo de 6 años o cree que hay espacio para decir, no, bueno, siendo que esta no es una elección completamente democrática, por todas las razones que ya se han discutido, es necesario, digamos, acomodar el escenario político para ir a una elección realmente democrática y abierta? Yo me tomaría el periodo constitucional completo para respetar la Constitución. Respetando la Constitución, y tomaría ese periodo para cerrar heridas, para reinstitucionalizar a Venezuela, para generar condiciones electorales para todo el mundo igualitarias, para devolver la integridad de los partidos políticos, para eliminar las inhabilitaciones y la figura de la inhabilitación, para reformar las leyes que haya que reformar en conjunto con la Asamblea, de tal manera que hay un trabajo muy intenso. Y sobre todo, y eso es algo en lo cual yo creo, en que la economía del país es absolutamente relanzable. Yo planteo utilizar la palanca del petróleo. Para eso no hay que ser muy brillante, ¿verdad? Para saber que Venezuela tiene una palanca petrolera que es la principal, ¿verdad? Entonces, si la tenemos, ¿por qué el gobierno de Maduro lo ha descuidado tanto? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la ha visto como un instrumento de control social. A PDVSA la ha contaminado con 100.000 funciones. Eso no tiene sentido. Mi primer elemento tiene que ver con el gobierno de unidad nacional, generar un gran plan de empleo petrolero. Los números que tengo, construidos con expertos, me señalan que en 2 años podemos pasar de 700.000 barriles a 2,5 millones de barriles, incluyendo Occidente y Oriente, principalmente la Faja y el lago de Maracaibo. ¿Qué significa esto? Un incremento de 1.800.000 barriles día. En 2 años. En 2 años. Fíjate tú, ¿eso qué significa? Significa 5 millones como mínimo de empleo entre directos e indirectos. ¿Pero eso pasa por privatizar el sector del petróleo? No voy a privatizar PDVSA. PDVSA sigue existiendo. Lo que voy es a manejar el negocio de otra manera, como ya se está manejando. Fíjate el ejemplo de Chevron. Chevron es el modelo que voy a aplicar en el resto de los campos del país. Voy a buscar un privado, pero no lo voy a seleccionar yo. Voy a llamar a licitación internacional para que el privado que quiera venir a invertir su plata, pues entonces el pueblo lo conozca, sepa y se ganó una licitación. No lo escogió el presidente porque le van a dar una plata ahí. No, una licitación. Y al privado le voy a pedir 3 cosas. 1, que invierta el dinero que tiene que invertir.
¿Cuánto? Lo necesario para subir la producción al potencial del campo. 2, extraiga ese petróleo eficientemente de manera sustentable ecológicamente. Déjese controlar por mi Ministerio del Petróleo a ver cuánto barrido usted produjo. Agarre ese petróleo, señor privado, se lo lleva afuera y lo vende, y de regreso me da mi plata, que es completamente diferente a lo que Maduro ha hecho. Maduro ha llamado al privado, lo ha enamorado, le ha entregado un campo, el privado ha metido su plata y el gobierno lo ha quebrado, porque al final el petróleo lo vende el gobierno y no le paga al privado. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí se rompe la cadena de producción y va pasado lo que ha pasado, la producción para abajo. ¿Qué planteo yo? Aumentar la producción de petróleo, pero en 2 años a 2,5 millones, pero en 6 años espero estar en 4 millones de barriles. Mucha gente me dice, Enrique, y los precios del petróleo y la OPEP. No, señor. Empleo para el venezolano. 4 millones de barriles. ¿Cuántos ingenieros necesitamos? ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos pintores? ¿Cuántos carpinteros? ¿Cuánto acero necesitamos? Y por eso hay que reactivar Sidor. ¿Cuántos concretos vamos a necesitar? Por eso el sector cemento hay que moverlo. Es decir, ahí viene un círculo virtuoso, pero entonces yo cambio el Estado rentista por el Estado de progreso social para la gente. En ese esquema, ¿el Estado cobra parte de la factura o le cobra impuestos al privado? ¿Cómo le llega el ingreso? Ahí hay 3 cosas, fíjate. Porque Rafael Ramírez en su momento decía, aquí el petróleo se lo llevaban los privados y le pagaban era el 1%. No, negativo. Bueno, no es así. Primero, el Estado se garantiza mayoría accionaria. Ponle 60%, 40% para el privado, que es el que va a poner la plata. Lo primero es, cada barril que venda, el 60% es mío. Y el 40% es de él. Ahí entra un primer ingreso. De accionista, el Estado. Que es accionista PDVSA de las Petro. Segundo ingreso, regalía petrolera. Porque el 40% que él se llevó no es de él todo. Hay una regalía que él me tiene que pagar a mí porque yo soy el dueño del petróleo. Primero soy socio de la empresa, luego soy dueño del petróleo y luego soy el Estado. Entonces hay ingresos sociales, regalía, impuestos sobre la renta, que también tienen que pagarlo porque van a tener una renta muy alta. De tal manera que el Estado gana mucho si la producción aumenta, pero quien más gana es la familia venezolana. ¿Por qué se está yendo nuestros muchachos del país? Que no hay empleo de calidad. Bueno, no hay empleo, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina. Pero ven acá, hablando con sinceridad, Venezuela sin agua y sin luz, uno se parapeta. El tema es cuando no tienes empleo. ¿Cómo haces para crear una familia? ¿Cómo haces para comprar una vivienda o un vehículo? ¿Cómo haces si no tienes un empleo? Entonces, por eso la gente se va a otros países a tratar de conseguir un empleo que medio le permita sobrevivir y empujar una familia. De tal manera que para mí la clave de todo esto es el empleo. Por eso, mi principal oferta electoral es la unidad nacional, pero como prerequisito para materializar, por ejemplo, un plan de empleo petrolero. Otro elemento para mí fundamental que se entienda es el tema educativo. Y en eso he tenido mucha ayuda para entender lo que está pasando. Nuestros muchachos van a la escuela 2 días a la semana. ¿Y tú crees que eso es sustentable con el progreso de un país? ¿Cómo lo arregla? 300,000 maestros hacen falta. Pero se han ido 200,000 en los últimos. No, hay que hacen falta 300,000. Ahora, ese problema ya lo tuvo el país. Luis Beltrán Prieto Figueroa lo arregló. Generó un plan de formación de maestros en 1 año. Por supuesto, un plan masivo. ¿Quién participa? Universidades, pedagógicos, el sector privado. Todo el mundo en un plan que nos incluya a todos. ¿Tú sabes por qué nos tiene que incluir a todos? Porque todos somos víctimas de eso. Claro, pero el problema aquí con el sistema educativo no es la falta de vocación de que no haya maestros. No, tenemos que aumentar el salario. La platica. Ahora, plata hay. Pero nada más tienes que ver lo que se robó el Aizami y su banda, pues. 22,000 millones de dólares. Eso es plata, hermano. Pero plata bastante, contante y sonante. Es decir, que la plata alcanza.
Pero caramba, si no se la roban, como dice Nayib Bukele. De tal manera que yo sí creo que hay que privilegiar algunos sectores de la administración pública. Salud, educación y pensiones. El resto de las cosas las vamos a ir acomodando y dándole espacio al sector privado para que vaya tomando posiciones. ¿Qué privatizaría usted? Por ejemplo, anda para Guayana y ves acero, hierro, aluminio paralizado. Están paralizados. Lo privatizaría. Yo cambiaría, porque el término privatizar puede tener muchos elementos diferenciadores. Yo construiría alianzas con el sector privado para levantar esas empresas, que pueden ser la venta de la empresa, pero también puede ser una alianza accionaria. Cómprame la mitad de las acciones, yo me quedo con la mitad de las acciones como Estado y garantizo que eso funcione y garantizo la justicia social. Puedo llegar a ese acuerdo. Lo importante es entender que el sector privado es fundamental en esta ecuación. Hugo Chávez se equivocó, tomó venganza del sector privado luego del intento de golpe que se le intentó dar en el 2002. Él tomó revancha, tomó venganza del sector privado y expropió miles de empresas. Eso es un error, por amor de Dios. Y Maduro no lo corrigió. Eso hay que corregirlo. Un caso emblemático. Un gobierno posterior a Maduro tiene que lidiar con los reclamos de páguenme la empresa que me expropiaron. Sí, claro que sí. Y bueno, y tenemos demandas internacionales. Citgo está en pico de Zamuro por eso. Ahora, ¿cuál fue la actitud irresponsable de expropiar lo que no es expropiable y correr esos riesgos? Ahora sí hay que asumir esa responsabilidad. La deuda, por ejemplo, yo hablo de refinanciamiento de deuda, pero primero hablo de examen de deuda. Vamos a examinarla, a ver qué es justo y qué no es justo, porque hay deudas que uno no puede asumir pagar, ¿entiendes? Hay deudas infladas allí y el propio Fondo Monetario Internacional, si queremos su ayuda, nos va a pedir ese examen para refinanciar. Se acaba de aprobar una ley de pensiones y vuelve a surgir el tema de el sector privado está sumamente estresado en el sentido de la cantidad de implicaciones que existen, las cargas impositivas que hay, y no solamente el sector privado, me refiero a empresarios y tal, la gente, ¿no? O sea, te cobran grandes transacciones financieras por comprar un café. ¿Cómo plantea usted trabajar el tema de impuestos? Bueno, visto que... Contribuciones para fiscales. Mira, inicialmente yo te digo con el tema de las pensiones, que el sector privado contribuye a las pensiones desde siempre, a través de su cuota al Seguro Social. Solo que el Seguro Social lo quebró el gobierno. El Fondo de Seguro Social lo raspó el gobierno, pues quién sabe para qué. ¿Para dónde fue a parar esa plata? No sé. No, esto es una caja negra. Lo cierto es que hay una ley marco de seguridad social aprobada por la Asamblea que no se ha implementado. Ese fondo especial de las pensiones no tiene que ser administrado por el Estado. Tiene que ser administrado por una comisión directiva, por una directiva tripartita, donde esté el Estado, por supuesto, esté el sector privado y estén los trabajadores. Porque ¿cuál es el riesgo que se corre? El riesgo que se corre es que la plata que los privados den ahorita se desaparezca y no vaya para las pensiones, porque el Estado está en problemas fiscales. Entonces, para tapar el hueco fiscal, raspo lo que sea. Por eso que yo estoy en desacuerdo con ese movimiento espasmódico. ¿Por qué producir esa ley especial de pensiones si tienes la ley de seguridad social integral y tienes la ley de su sistema de pensiones? Entonces, es darle una integralidad al tema y resolverlo de forma definitiva, pero no se quiere buscar una solución definitiva. Se quiere colocar unos pañitos de agua tibia tratando de quitarse la responsabilidad que tiene el Estado por haber quebrado los fondos de pensiones. Dígame si hablamos del fondo de pensiones de PDVSA, de los trabajadores de PDVSA. Solo rasparon, se robaron toda la plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Una reforma tributaria? No. Generar el Fondo de Seguridad Social. Generar el Fondo de Seguridad Social y que el Estado aporte lo que tiene que aportar el sector privado, pero que lo administre tripartitamente la Junta Directiva de la Tesorería de Seguridad Social que está establecida en la ley. Eso en pensiones. ¿Y sobre la parte tributaria? Bueno, mira, yo eliminaría todas las contribuciones para fiscales. Lo que no, o sea, lo distinto al impuesto sobre la renta. Un privado, primero,
potenciaría el emprendimiento, facilitando el emprendimiento. Te va a hacer una empresita aquí, hermano. Uy, tiene que sudar, oye. Tiene que sudar, pero tiene que buscarse un abogado. El abogado tiene que hacer un documento, tiene que llevarlo a una notaría, tiene que llevarlo a un registro. Cuando llega el registro lo van a martillar. Entonces, hacer una empresa aquí es muy difícil. Yo simplificaría eso, como es en todas partes del mundo. Y luego eliminaría una serie de contribuciones parafiscales que lo que hacen es quebrar a los privados. Me paga sobre la renta, eso sí, sería un perro guardián para que no haya elusión de impuestos de ninguno de los componentes no solo del sector privado de la economía tradicional, sino incluso del emprendimiento. Yo creo que todos tenemos que pagar impuestos. Usted se compromete a tener una gestión transparente, y le digo no solamente por que se publique el presupuesto nacional, que se publiquen las cifras que ya es bastante, que ya porque es bastante, ni siquiera esto ocurre ahorita. Pero también que el país en algún momento pueda saber cuánto gana un presidente, de sí, qué tamaño la nómina del Estado. Claro. ¿Usted se compromete a eso? Claro, yo me voy a comprometer pronto en un acto que haré sobre la administración pública y la corrupción, en publicar las cuentas del Estado en la Internet. Las cuentas. Y publicar toda la tabla de salario en Internet, para que el que quiera ver lo vea. Porque ese secretismo no contribuye a nada. No contribuye absolutamente a nada. Y recuperaré, en ese caso, las convenciones colectivas. Aquí todo el mundo gana lo mismo, y no puede ser. Tiene que haber escalafones. Tiene que haber escalafones que impulsen la preparación del personal. ¿Me entiendes? Entonces yo sí creo profundamente en que puedo hacer una administración honesta. La puedo hacer por dos razones. Primero, porque pondré a la gente que yo considere más honesta en esos cargos. Pero también porque tendré un contralor que le exigiré que vigile. El contralor es el mejor amigo del presidente aquí en Venezuela. Y el fiscal se echa palos con el presidente los fines de semana. No puede ser, hermano. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener instituciones que tengan su autonomía. Y el presidente tiene que contar, y en este caso yo pretendo contar, con un contralor que me esté vigilando. Si usted no gana, en el 2025 preferiría ser gobernador, diputado o ministro de un gobierno que asuma el 10 de enero del 2025. A mí me gusta la diputación porque estoy en la construcción de las leyes y creo muy importante ese rol. Ese rol me interesaría en el caso tal de que yo no pueda ganar la presidencia de la República. Y por último, ¿usted conoce a Nicolás Maduro personalmente? Sí, claro que lo conozco. Es más, nosotros ambos somos fundadores del Grupo de Boston. En el año 2001, 2002, fuimos incluso a Estados Unidos juntos, fíjate. Fuimos a una isla que es aristocrática, llamada Nantucket, en la zona de Cape Cod de Boston. Imagínate tú, yo con Nicolás Maduro, con la señora Cilia Flores, estábamos allí en el Grupo de Boston. Me acuerdo clarito de una anécdota que te la puedo contar. Adelante. Que fue que los norteamericanos usan mucho el deporte para intentar ligar entre adversarios y todo esto. Y de hecho lo hicieron muy bien allí. Incluso de esa reunión en Nantucket nació la plata para crear ANTV. ANTV fue creada con dinero norteamericano, de donación del Congreso norteamericano, para ayudarnos a enfrentar lo que ellos consideraban importante, que es que había que tener una comunicación más libre. Bueno, pero lo cierto es que esa tarde, después de las discusiones muy encarnizadas en torno sobre todo a la ley resorte, que estaba en plena discusión, fuimos a jugar béisbol. Softball más que béisbol, y bueno, con las limitaciones físicas que uno pueda tener. Y Maduro está pichando por el otro equipo, que no era ni oficialismo ni nada, estábamos mezclados. Y me tocó pegarle un jonrón y se lo pegué. Y ganamos el juego con ese jonrón. Si tuviera la oportunidad de hablar con Nicolás Maduro, o cuando tenga la oportunidad, si se da el escenario de aquí al 28 de julio, ¿qué le diría a usted a Nicolás Maduro? Mira, que tenga confianza en el pueblo, que es sabio, y que si le toca perder, que pierda y entregue, y que tenga confianza en que la oposición, y más si me toca a mí dirigir el país, no va a repetir los errores del pasado. Y vamos a cambiar los códigos. Intolerancia, tolerancia. Rivalidad extrema,
búsqueda de encuentro. Lucha de clase, unidad nacional. Buscar en ese cambio de códigos una convivencia. Esa convivencia que no es comeflor, no es algo utópico, no es algo ingenuo. Es lo que ocurre en todos los países. Argentina tiene a Milei de presidente y llegó con un discurso incendiario. Y ahí va Argentina echando para adelante, han mejorado los niveles de inflación, la economía aparentemente recupera su vigor y no se están matando por la política. Eso es lo que yo quiero para mi país, que haya alternabilidad, que Maduro sea expresidente y se le va a respetar como expresidente y se le permitirá hacer política.